Bueno, pues nos ha avanzado muy rápido el tiempo y decía yo que al principio que cómo nos hacen falta abogados y aquí está el doctor José Ugaz, que tiene experiencia en investigación de este tipo, ya nos va a decir Daniel por qué, y es que quiero que hablemos un cachito del caso de José Gerí y de la denuncia por violación. ¿Por qué? Hoy la República ha publicado lo que nosotros, digamos, parte de lo que nosotros habíamos publicado la semana pasada, que tiene que ver con el hecho de que hay un fugitivo, hay un cómplice, una persona que está investigada, no cómplice, sino que está investigada en el caso de la violación ocurrida el 29 de diciembre y que ha aparecido un testimonio que es exótico, por decirlo menos, y es que Gerí estuvo acompañado supuestamente durante 6 horas por una pareja que tenía y ella ha declarado y con base en eso y una prueba biológica pues se archivó el caso a José Gerí. Daniel. Sí, como ya sabemos, el caso del hoy presidente José Gerí por presunta violación sexual, mejor dicho, por violación sexual en la que él era investigado, se archivó en lo que respecta al presidente, basado en eso, en el examen de ADN y bueno, y que los testigos indican que él no estaba en el ambiente en el que tenía que tener manejo de escena, dominio de escena y conocimiento, ¿no?, de la situación de la víctima. Ahora, doctores, pero aparece una testigo, que es la supuesta pareja del presidente, que no estaba ni en el relato inicial de la denuncia de la víctima, no estaba, ni estaba en el relato, en los relatos posteriores, sino que apareció de pronto en el momento del archivo del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Nosotros nos planteamos varias preguntas, ¿no? ¿Cómo es que aparece esta quinta persona que no estaba considerada inicialmente, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué diligencias faltaron allí? ¿Acaso se pudo hacer un análisis, una pericia de ubicación de teléfonos, de geolocalización? ¿Qué tenía que pasar para que se hiciera eso? Para determinar si la señorita, la supuesta pareja del presidente, estaba realmente en el lugar. ¿Es creíble que estando en una casa de campo linda, etcétera, uno se retire a una habitación y se desaparezca 7 horas y luego diga, yo no vi lo que pasó en la piscina? Y además, ¿por qué tenemos que creer, por qué tenemos que creer necesariamente que no había una relación estrecha entre el actual fugitivo, el principal sospechoso, y el presidente, si ellos tenían una relación previa de amistad? Porque nosotros hemos registrado visitas en el Congreso del actual prófugo, del actual fugitivo, al congresista en ese entonces Gerí, e invitaciones del congresista Gerí a eventos importantes, como por ejemplo el aniversario de Somos Perú, que se llevó a cabo en el Congreso de la República. El actual fugitivo era un invitado del congresista Gerí. Perdón que me extendí, pero esos eran los puntos que quisiera, por favor. Y yo solo agrego que el estudio del doctor Ugaz llevó el caso de la violación de una trabajadora del Congreso, ¿no? Del congresista Freddy Díaz. Díaz Monago. Sí, de Freddy Díaz, que está condenado. Así es. Mira, yo creo personalmente, no conozco los detalles de la carpeta fiscal, habría que ver, salvo lo que ha salido en prensa, no conozco si hay otros elementos en esa carpeta, pero a mí me da la impresión de que cual arte maravilloso de una lámpara mágica, se ha actuado con precipitación desde la fiscalía que tomó la decisión del archivo. ¿Por qué? Porque pareciera que en la cabeza del fiscal que ha tomado esa decisión, el ADN es la prueba única y exclusiva que acredita si una persona está involucrada en un acto de abuso sexual o no. ¿Qué pasa si efectivamente quien tuvo acceso carnal y abuso físico fue el prófugo, pero este se puso de acuerdo
con el actual presidente de la República para que invitara a esta joven. El presidente fue el anfitrión de esa reunión, hasta donde tengo entendido. Él es quien convoca a las personas y el que les invita el trago y está ahí, y luego ve que se retiran y desaparecen, según dicen, por 8 horas en una habitación. Pero aparece el BBD o la camiseta del presidente también en la escena del hecho criminal, y entonces el principal sospechoso se fuga. Le han dado meses para que pueda desaparecer, no se ha tomado su declaración, no se sabe efectivamente qué relación tiene con el presidente. Es decir, aquí se ha actuado con absoluta precipitación, que es lo que normalmente ocurre al revés. Las fiscalías muchas veces perennizan, eternizan las investigaciones, no tienen cuándo terminar, pero acá se ha hecho todo lo contrario. Y claramente el ADN no es la prueba absoluta y definitiva de quién es el autor de un acto de abuso sexual. Entonces, me parece que este archivo no es un archivo que dé confianza, y que ahora, por supuesto, ya en el contexto político de quién es el fiscal, qué posición ha tenido o tiene, ya no sabemos siquiera si sigue siendo o no fiscal de la nación, y toda una decisión respecto de todo huele mal. Y creo que esa investigación no dio las garantías necesarias para poder llegar a una conclusión. Si aparecen incluso elementos como los que mencionas de la supuesta pareja o pareja del presidente que estuvo, evidentemente hay que rastrear si lo que ha dicho ella se confirma con elementos técnicos como la geolocalización, el cruce de los otros testimonios. Es decir, hay muchas pruebas que debieron hacerse antes de tomar una decisión de exclusión, que es una decisión determinante, sobre todo cuando el principal sospechoso está prófugo. Pero y además otra cosa, porque yo creo que aquí no hay una cuestión solo legal, sino política. O sea, este señor tenía un cargo político, y cuando tú representas y tienes un cargo de representación, también es cómo actúas. Y lo lógico es que un congresista, si se ve involucrado porque estaba en la misma casa, porque conocía al prófugo, por lo que fuere, que tome una actitud hacia adelante de pedir que se detenga al prófugo, de colaborar, ¿no? De rechazar los actos, ¿no? Y de apoyar a la víctima, y de apoyo a la víctima. Ninguna de esas tres cosas la hizo Gerí siendo congresista. Y eso para mí es igualmente reprochable, ¿no? Porque un político no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y tiene un cargo de representatividad. El funcionario tiene también unas responsabilidades éticas que él no cumplió en este caso. Y sobre todo ante una denuncia tan grave y con indicios que lo vinculaban a él a los hechos, porque que se encuentre sus prendas de vestir tan cerca de la víctima no es poca cosa, ¿no? Deslindar claro, pero Daniel lo entrevistó. Claro. Nunca dijo lo de la novia, Anuska. Claro, que es lo que Daniel dijo, ¿no? En el relato de Daniel, o sea, el primero que saca la nota es Daniel, ¿sí? Antes de que se abran las investigaciones y todo, solo estaba la denuncia. Y él no habla y no dice que estaba con una chica. Sale cuando lo archivan. Ahora sale que la chica, pues es pues una chica que aparentemente se le paga por horas, que tiene todo el derecho del mundo y que es absolutamente algo que es de la esfera personal, ¿sí? Pero independientemente de eso y de los indicios, que es lo que preguntaba Daniel, y qué tanto rigor se ha cumplido para archivar eso, bien archivado, teniendo en cuenta que es un congresista, está al otro lado. En la entrevista de Daniel en ningún momento él dijo, exijo que se detenga a esta persona, me he puesto de frente ante las autoridades para que se le detenga, presto toda la ayuda a la víctima, condeno los hechos. En ningún momento tomó esa actitud, Daniel. Pero además también... Y además, doctora Neira, permítame, doctora Neira, solamente 2 palabritas. En la entrevista que le hice, él dijo, yo no conocía al prófugo. No lo conocía, pero nosotros documentamos, no solamente las visitas al Congreso, que le mencionó el otro lugar, sino que me estaba olvidando, homenajeó a una empresa de papá. Congresista homenajeó a una empresa del papá. Eso, doctora Neira, disculpe. No, sí, no, yo además quería agregar a todos estos indicios fácticos el hecho de que resulta en medio de todo esto también sospechoso la oportunidad del archivo, ¿no? Que entre tantas cosas que podía hacer, como decía José, el fiscal, el flamante ahora fiscal de la nación, que no sabemos si es ex fiscal o no fiscal,
de tantas cosas que podía hacer luego de reasumir su cargo, qué curioso que lo primero que se le ocurrió hacer fue archivar esta investigación, ¿no? Claro. Digamos que, a ver, pudo haberse tomado el tiempo, por lo menos, de revisar un poco más el tema antes de archivarla, ¿no? Creo que... Pero hay además un hecho que nos vuelve al ámbito penal. En la versión de la víctima, ella estuvo bebiendo primero pisco y después vino en la piscina, y ella misma dice que estaba en estado absoluto de ebriedad, que no puede determinar si es porque le pusieron alguna sustancia o por la cantidad que bebió. Y luego este señor, que no era su pareja, que la acababa de conocer, el anfitrión, que es el ahora presidente, ve que la lleva en este estado catatónico a un dormitorio, ingresa con ella, cierra la puerta y desaparecen aparentemente por 8 horas. Ahí pueden haber niveles que no se han investigado de complicidad, de consentimiento. Es decir, si uno ve que estas dos personas en esas circunstancias, uno de ellos que sí está consciente lleva a la otra que está en estado prácticamente de inconsciencia y se desaparece por un buen rato, ese hecho mismo ya de por sí merece un ocultamiento probatorio mucho más. Pero una persona, como dice Anuja, que tiene un cargo de representatividad, que es un congresista y que en teoría tiene un respeto por los derechos de las mujeres, mínimamente debería impedir que se le lleve a una mujer casi inconsciente a un cuarto, siquiera por 15 minutos, más peor. Claro, total.